Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Allí le canta mi pueblo al Rey de la humanidad. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Y frente a su luz de cielo, mi pueblo se abraza en paz. Mi pueblo tiene un pesebre, pesebre de Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Milagro de los milagros, qué linda es la Navidad. Se estaba tu y bello pama, que niño miren dangua, ya japa y te quiero pepe, su bella esa jangua. Aeu volveari, ñandero basahagua. Ay potaño ti de cuera, ay mabaya yo el cupá. Se estaba pues medio pama, de niño miren la gua. Y por ahí te pacoara, tu pareño y de jeguá. Y por ahí te pacoara, tu pareño y de jeguá. Vamos a cantar hoy la alegría. Muchas felicidades a todos, queridos amigos. Hoy que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, Peñandeyara Yepa o Uñan de Apitepe. Aquí tenemos un pesebre que nos hace recordar esta maravilla de la presencia de Dios en medio de nosotros. Incarnis, encarnaciones y Seubeaina lleva entonces la encarnación de un Dios que nos ha prometido desde el comienzo, lleva nuestro tiempo de Adviento. Y hoy hemos llegado, hoy estamos aquí en la meta. Dios que se hace carne. El segundo domingo de Adviento nos había prometido en su misericordia, en su amor, y nos dijo para prepararnos. Espero que nos hayamos preparado verdaderamente, ¿verdad? Es tan importante ese corazón abierto a un Dios que quiere anidar en nuestra vida.
Así es que feliz Navidad para todos y no nos olvidemos que la identificación del Mesías que ha nacido y que está en medio de nosotros, eso es celebrar hoy la Navidad. El tercer domingo de Adviento nos proponía eso. Y el cuarto, que fue ayer, queridos amigos, el 24, cuarto domingo del tiempo de Adviento, nos decía que además de identificar al Mesías, tenemos que tener un lugarcito. Construiré un templo, lleva David. Y justamente Natán le dice, eso es importante, haz lo que tu corazón te está diciendo. Y el Señor, cuando reina en el corazón de cada hombre, de cada familia, de cada nación, ciertamente que permanece en medio de nosotros. Y eso es lo que pedimos hoy también para nuestra sociedad, pedimos para cada uno de nosotros. Así es que, queridos amigos, muchas felicidades, feliz Navidad, y nos preparamos así como siempre a escuchar la palabra de Dios. En este tiempo que iniciamos, el tiempo de la Navidad, porque Jesús ya se hizo presente en medio de su pueblo. Escuchamos nosotros, como siempre, y nos ha acompañado el profeta Isaías. Por amor a Sión no callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplan tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Y tú serás llamada con un nombre nuevo, puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra desbastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá su esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Queridos amigos, hoy entonces en esta Navidad, qué lectura maravillosa que nos da esperanza, que nos da ánimo para comenzar este año 2024 caminando con la presencia de Dios. Porque Upeala Yagüero Zapucaya, Cuepeñán de Yarap, el clamor de que venga en medio de nosotros, y hoy con esta Navidad se está cumpliendo, 25 de diciembre. Nos proyectamos hacia el año 2024. Y por eso Isaías nos está diciendo con esta profecía tan hermosa, por amor a Sión no callaré. Dicatuya Güero Quininia lleva Peñán de Yara la uno, Peñán de Recobebe, Peñán de Yara uno, Peñán de Aputu Umeja, Peñán de Yara uno lleva Coñan de Atiguasupe, nuestra sociedad. De los primeros que tienen que encargarse y que tienen que hacer el bien para nuestro pueblo, para nuestra nación. Hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación. ¿Se dan cuenta? Queridos hermanos, este año 2024, con la presencia de un Dios que camina con nosotros, ha nacido en medio de nosotros, entonces nos hace gritar y nos hace vivir y a no descansar, dice, hasta que irrumpa su justicia. Entonces ya hubo Guatata todo el año 2024. La justicia, queridos amigos, ya sabemos que es por antonomasia la definición number one de Dios. Dios es justicia. Dios nos pide justicia. Dios quiere que seamos justos. Dios quiere que vivamos nosotros en la justicia porque Él nos ha regalado este don maravilloso para que vivamos la dignidad de los hijos de Dios. Upeaco dice la justicia. Y por eso dice, no descansaré hasta que irrumpa como una luz la justicia del Señor. Esta será como una luz radiante y sobre todo esta será la luz de la salvación. La luz radiante, llegó a poner lleva. O esa pea peñane, ñane acana de boía lleva. Upeaco la ñane ñeco te me imagina. Ya llegue esa pea janguaisha, ya esa janguaisha, peñan de yara. Hoy en este 2024 tenemos que saber leer los signos de los tiempos con todo lo que iremos realizando. Ojalá, queridos amigos, que sepamos leer, escuchar, sentir que la luz, el sol, que es la presencia de Dios, vaya disipando nuestras tinieblas, vaya disipando todos nuestros egoísmos y que podamos en esta Navidad verdaderamente llegar a lo esencial y lo fundamental que el Señor
nos regala, ¿verdad? Y entonces, todas las naciones contemplarán tu justicia y todos los reyes verán tu gloria. Es la cosa elemental y fundamental, es lo que nosotros pedimos al Señor. Que todas las naciones, que todos nosotros podamos, queridos amigos, contemplar esta justicia de Dios. Y esta justicia de Dios se da en nuestra comunidad. Da ella para alguno añón te lleva, sino que para que todos estemos bien. Para que todos, quiere decir, es la sociedad. Somos los hijos de Dios. Somos responsables, cada uno de nosotros, ciertamente, de ofrecer esa cualidad y esa riqueza. Eso quiere decir nacimiento. Y tú serás llamada con un nombre nuevo. Ojalá que este nombre, porque es el nombre el que nos identifica a nosotros. El nombre es el que nos da la identidad de los hijos de Dios, la identidad de cristianos. Paraguay, corrupción, upeay y tu yaco, porque la umaiteu y mañande, ñanderera tu yaubea. ¿Cómo te vas a llamar ahora, querido Paraguay? ¿Cómo te vas a llamar desde ahora, querida familia, querido papá, querido hijo? Los que están en los vicios, los que estamos en el pecado, ¿qué vamos a hacer para tener este nuevo nombre? Desde ahora, dice, serás llamado con un nombre nuevo. Porque cuando llega Dios al corazón, todo se disipa. Anteroetea entonces hoy parana, océana, todo lo que es oscuridad. Y este nombre será puesto por la boca del Señor. Queridos amigos, feliz Navidad. Queridos amigos, querida familia, querida nación, feliz Navidad, feliz nacimiento, feliz nombre nuevo. Felices porque desde ahora lucharemos y viviremos el nombre de Dios que es la justicia, el nombre de Dios que nos traerá la felicidad, el nombre de Dios que nos hará caminar de acuerdo a este designio de salvación. Que Dios nos bendiga a todos y feliz Navidad en el hogar de cada uno, en la familia de cada uno, en la institución donde nos encontramos, en nuestra iglesia, en nuestro país. Y en los corazones la emoción, din din don, vamos a cantar. La alegría de este día hay que festejar. Din din don, din din don. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hoy te quiero ofrecer mi corazón.
alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven, niño Dios, ven, Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Feliz Navidad para todos, queridos amigos. Estamos en este 25 de diciembre, un especial hoy. Ñande Yara ñe lleva un maje, peña de aprieto un maje ara, peña de netame, un maje para el nacimiento. Estábamos nosotros reflexionando hoy estas hermosas lecturas que nos regala el Señor en este día de nuestra Navidad. Queremos seguir insistiendo en este punto. No nos olvidemos lo que hemos dicho en el primer bloque, este nuevo nombre que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. La luz que resplandece, porque un ajeno la cuarajía lleva peñan de rezabeboía, lleva enseguida todo lo que es oscuridad, todo enseguida se disipa lo que es oscuridad, las tinieblas, el mal, y llega la luz de la verdad y de la justicia. Pero sigue justamente, y nosotros también con esta reflexión en este especial de Navidad, queridos amigos, reflexionando sobre lo que Isaías nos sigue hablando e invitando a vivir en este tiempo de Navidad. Tú serás, nos dice ahora, una espléndida corona en la mano del Señor. La corona siempre, queridos amigos, significó el premio, el regalo. Ñañepianos y los griegos, ustedes saben muy bien que corrían, dice, detrás de una corona, simplemente una corona que recibían las de laureles, allá. Pero sin embargo nosotros, dice Pablo, corremos detrás de una corona que es mucho más inmarcesible. Es la vida eterna, es la vida de Dios, es el bien, es lo que nosotros dejamos como herencia para nuestra nación, para nuestros hijos.
Es el empeño, es la lucha, es lo máximo que nosotros podemos dar porque vivimos como hijos de Dios con los valores del Evangelio. Y por eso aquí Isaías de nuevo nos vuelve a insistir, serás una espléndida corona en la mano del Señor. Y ahí tente entonces ñandea llevo y coñan de Jehuipe, espléndida corona en la mano de Dios. Una diadema real en las palmas de tu Dios. El reinado, el bastón, el que da la fuerza, el poder, el que indica el camino, ¿verdad? El cetro, la diadema. Queridos amigos, pidamos en este tiempo de Navidad que la Navidad sea para nosotros la fuerza, porque entonces nos convertimos de nuevo en reyes, pero somos nosotros en las palmas, en la palma del Señor, que es el poder máximo, porque Dios actúa a través de sus hijos, es decir, nosotros. Actúa a través de nuestra inteligencia, de nuestra libertad, nuestra voluntad, nuestra capacidad de amar. 2024, cada uno de nosotros tiene que poner en práctica todo esto que hemos recibido de Dios como regalo. Si Dios hoy viene en medio de nosotros, si Dios hoy cumple lo que nos había prometido porque nosotros le habíamos pedido y le gritamos que venga en medio de nosotros, entonces koanga iñandea lleva. Landere yapoponano, landere guatano lleva, dere guatacareinamo, upeyamo y cotan de Jehui primero, el premio máximo para tu sociedad, el premio máximo para tu nación, el premio máximo para tu familia, para tus padres, para tu esposa, para tus hijos, para todos, queridos amigos. Vivimos en una sociedad donde todos nos necesitamos y donde todos necesitamos hacer el bien. El nuevo nacimiento, el nuevo nombre, cada uno de nosotros, porque hay una verdadera conversión. Fuerza, ánimo, ani que ya lleva. Nadie puede quedar, incluso si alguien está quedando un poco atrás, ahí está el valor de la comunidad. Ñamañamí que nadie lleva, ya muy la ñandereza petapucuoto a veis ñamañamá para la opitaje y que tu hanguay ya opei ñambos asai chubecuera la hipo. Que este 2024, esta Navidad, sea un año de solidaridad. Ya calculás y naguría lleva la reflexión, veja, cuaco 24 boina, 2024 la ñamoñe pugutajina. Y me hizo recordar cuando hablábamos de la diadema, del cetro también, el 24 va muy en concomitancia con nuestra madre, la Virgencita, la que nos da a luz a su propio Hijo, a Jesús. Y 24 es el día de la auxiliadora. 24 es el cristiano que es ayudado por María Auxiliadora. Y entonces este número que se nos vuelva un número sacro verdaderamente para cada uno de nosotros. Que este año sea un año de ayuda, un año de pasar las manos al que necesita, de pasar la mano al mísero, de pasar la mano a aquel que está clamando por justicia, por sus derechos. Vamos a pasar la mano a nuestros indígenas, este nuevo nombre que nosotros tenemos que dar entonces para tantos hermanos. Aníquena, ya te ves y calle, vea lleva, o moteganas y calle porque a veces nos enduye becuera. Ñañe piamina, ya huele Congo la ñana institución cuera, ya cu emina, ya pomina vea. Aníquena ñande tapichacuera lleva o guajina o cara el juego. Mía, todos los que vienen del campo, queridos hermanos, ya es a mí todo el grito, todo lo que ellos están pidiendo, que podamos hacer esa justicia entre nosotros como hermanos, que podamos hacer la justicia de este nuevo nombre que tiene que tener nuestra nación. Y por eso el cetro, porque el cetro significa la diadema, significa el poder, pero no quiere decir el poder que tenemos en el Parlamento o en el Ejecutivo o en lo judicial, sino que el poder del corazón, el poder del amor hacia Dios, el poder de un Cristo que ha nacido en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Todo lo demás viene por añadiduras y ñande yara. Así es que vamos a animarnos. Estamos en este especial de Navidad, estamos augurándonos, como nos dice Isaías, un año próspero, un año venidero con la gracia y la fortaleza de Dios. Volvemos enseguida, queridos amigos, con este especial de la Navidad.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda y sobre todo nos da esta fuerza y este entusiasmo para seguir luchando, seguir peleando como siempre en nuestra vida, porque hoy nos ha nacido el Salvador. Felicidades a todos y feliz Navidad, feliz nacimiento de Jesús en nuestra vida, queridos amigos. Hoy la palabra de Dios nos acompaña con el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos 7 al 10. ¡Qué hermoso! Son sobre las montañas los pasos del que trae la buena noticia, del que proclama la paz, del que anuncia la felicidad, del que proclama la salvación y dice a Sión: tu Dios reina, escucha, tus centinelas levantan la voz, gritan todos juntos de alegría, porque ellos ven con sus propios ojos el regreso del Señor a Sión. Prorrumpan en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo. Él redime a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Qué hermoso es lo que hemos escuchado, queridos amigos, como mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, esto nos lleva, desde el centinela dice que está alerta, la luz de la salvación que ha llegado. Y por lo tanto, griten, levanten la voz, porque ustedes ven con sus propios ojos el regreso del Señor a nuestra vida. Cada uno, como fuimos preparando el corazón durante todo este tiempo de Adviento, ahora tenemos que decir: Ave Ouma Ñandeyara, Ave Oima Ñandeyara Ñande Conasome, Ave Oima Ñandeyara Ñande Pupe, Aupeala hoy cuae ea ñande, Aupeala ome ea ñande. Qué alegría, queridos amigos, entonces haber recibido ya al Mesías. Está en medio de nosotros. Prorrumpamos de alegría. Y hagámoslo desde este momento que ha nacido en nuestro corazón, que está presente en nuestro propio pesebre. Hagámoslo entonces desde ahora crecer en la vida de nuestra sociedad, en la vida de nuestra familia y sobre todo, Peñandereco bebe hoy. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Trocitos de madera ya techaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan
dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Con chipá se hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boralbú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el udú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. El pesebre, los amigos y el cariño hacia Jesús se enlazaron con la caña y el famoso arroz Jesús. En la tierra el pasto verde y en la mente una ilusión. Un paisao y la gente, oh, hace corazón. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Feliz Navidad, lleva coañando los tres sudamericanos. Esto nos hace sentir, ¿verdad?, de nuestra propia patria, nos hace sentir hermanos entre nosotros en una nación que necesita tanto ese nuevo nacimiento de Jesús. Estamos nosotros en este especial de Navidad reflexionando desde esta lectura que hoy nos ofrece la Iglesia pedagógicamente. Se dan cuenta que es una lectura con Isaías de mucha esperanza. Es esa esperanza que todos anhelamos. Y más aún si decimos que somos cristianos. Ya éramos otros Cristos, alter Christi, upeago dice la cristiano, y por eso escuchemos esta otra partecita de Isaías cuando primero nos dijo que estamos como la diadema en las manos de Dios, el poder para, con este nuevo nombre que el Señor nos da, podamos transformar nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra propia vida. Y ahora vienen las consecuencias, queridos amigos. Es hermoso. No te dirán más abandonada, ni dirán más a tu tierra desbastada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada, porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá esposo. Queridos amigos, creo que esta frase que escuchamos aquí nos ayuda a meditar en las consecuencias esenciales y fundamentales
que tenemos que tener para este 2024. La Navidad significa para nosotros nueva vida. Navidad significa para nosotros nacimiento. Lo primero que nosotros nos preguntamos cuando nace un niño, ¿qué será de este niño? Ayer. Y eso nosotros mismos vamos respondiendo interiormente, vamos viendo, ¿qué será de este niño? Este niño será entonces, siempre decimos lo mejor ayer. Este niño es nuestra nación, ¿qué será de esta nación? Entonces confiamos mucho y pensamos que todos, esa palabrita hay que meter ahí, todos estaremos mejor, por favor. Pero entonces entonces ya, pero sapucayan a Peñandillara para que sea una realidad, que nazca en el corazón de todos, comenzando por los que tenemos más responsabilidad. Que cada uno de nosotros seamos profetas, anunciadores, pero el profeta, recuerden que también mete el dedo en la llaga cuando las cosas no van bien. Por eso aquí Isaías hoy nos está diciendo, ¿verdad? No te dirán más abandonada, no te dirán más abandonada. A los niños que están en la calle ya no le diremos más, ustedes continuarán aquí abandonados, porque tenemos que hacer algo. Y yo les pido que lo hagamos como sociedad. Yo me animo si ustedes se animan. Vamos a hacer algo. Vamos a resucitar el carisma de Don Bosco. Vamos a juntar de nuevo a los niños y vamos a ayudarnos juntos. Como Ñandillara Ñe'e, algo tenemos que hacer. Pero para eso toda la nación, porque nación somos nosotros, somos el pueblo. Yacuemina lleva. Entonces, Ñande Pollerana, y para esas cosas, queridos hermanos, si queremos no ser egoístas, no buscar ni aprovecharnos de los bienes de los demás para mirar simplemente nuestro provecho. Ñande, yo. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí Isaías. Ya no te llamarán por eso a ti abandonada. Nadie de nosotros quiere estar abandonado. Todos queremos acompañarnos, todos queremos estar juntos, todos queremos formar una sociedad buena, linda, entusiasta. Y así entonces nadie dirá más de ti tierra devastada. Tierra devastada. Todo lo que es devastación, todo lo que es destrucción. No queremos que nos llamen más así, sino queremos ser una nación en que todos trabajamos, todos nos ayudamos, todos nos amamos, todos damos ese granito de arena para construir un mundo mejor. Pero va a depender de nosotros. A ti desde ahora te llamarán mi deleite. Mi deleite, que todos puedan decir, esta iglesia, esta capilla, esta nación, esta familia, este joven, este matrimonio, mi deleite. ¿Por qué? Porque son para nosotros modelos, ejemplos. Nosotros, gracias a Dios, en nuestra sociedad ya tenemos también gente que está en el camino a la santidad. Vamos a pedir también la intercesión de estas personas que fueron capaces, ¿verdad?, de mostrarnos con su ejemplo, con su dedicación, con su trabajo, con su empeño continuo. Este es el nuevo nacimiento, el corazón de Cristo que nace en cada uno de nosotros. Y como les estaba diciendo, si este año es 2024, asociamos con el número 24, la auxiliadora de todo cristiano, la auxiliadora que era la patrona y que es la patrona del agro también en el Paraguay, la mariscala también del ejército, la auxiliadora que nos acompañó siempre en los momentos más difíciles de nuestra nación. Entonces lleva 2024, y ojalá le dediquemos todo este año también a María Auxiliadora. Y entonces así nos auxiliemos, pasemos la mano, porque todos tenemos que ser auxiliadoras, auxiliadores. Todos tenemos que caminar por ese mismo ideal de que Cristo pueda iluminar, hacer disipar las tinieblas. Y así nos llamarán, dice, mi deleite. A tu tierra le llamarán desposada, porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá esposo. Feliz Navidad siempre, queridos amigos. Iniciamos así este año 2024 con la promesa de que Dios bendiga nuestra nación y nuestros hogares. Volvemos enseguida con el especial de Navidad.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Las ovejas pacían apaciblemente y mientras los pastores dormitaban sin sobresaltos, porque en esa noche especial flotaba en el aire una beatitud inexplicable, por el camino ascendía pesadamente una montura con una grávida mujer a cuestas, y el hombre maduro que la cabestreaba guiaba cuidadosamente al animal para evitarle algún tropiezo que pudiera afectar a la gestante. A la par, escudriñaba el entorno en busca del establo que los habitantes de Belén le habían recomendado para guarecerse. Y de pronto distinguió en la penumbra la entrada a la cueva. Ingresó a ella, aplanó el forraje que los zagales tenían almacenado para alimentar a los corderos en invierno, puso su manto sobre la improvisada cama, tomó en sus brazos a la madre, cuyos dolores de parto eran cada vez más apremiantes, y con delicadeza la depositó sobre ella. En ese mismo momento, los amodorrados mayorales fueron despabilados por un lucero rutilante que descendió suavemente, iluminó la gruta, se posó sobre ella y en la noche majestuosamente serena y tachonada de estrellas, rompió el silencio el estentóreo llanto de ese bebé que partió la historia de la humanidad en dos. E inmediatamente irrumpió un coro de ángeles que alababan a Dios, y uno de ellos llegó hasta donde estaban los sorprendidos pastores, a quienes les dijo: no tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. En la ciudad de David os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El pueblo de Dios tuvo que aguardar 2000 años desde que Yahvé le aseguró a Abraham que tendría una prole tan nutrida como las estrellas. 1500 años contados a partir de la salida de Israel hacia la tierra prometida, y un milenio después de la entronización de David, para que se cumpliera esta sublime promesa anunciada en todo el Antiguo Testamento, en el Génesis, Deuteronomio, Números, el segundo libro de los Reyes, Salmos, y por los profetas Miqueas, Zacarías, Jeremías, Daniel, Sofonías, Oseas y especialmente Isaías. Pero valió la pena esta espera, porque con la llegada de Jesús se abrió la puerta de la salvación para la humanidad oprimida por el pecado y sedienta de la redención, que ese niño cristalizaría con su muerte y resurrección, después de enseñarnos que no debemos juzgar a nadie, después de enseñarnos a perdonar para ser perdonados, que nos mandó, como dice en el Evangelio de San Juan capítulo 15 versículo 12, a que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, a poner la otra mejilla a quien nos abofetee y a entregarle la túnica al que nos quite el manto, a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, y a no sacar la paja del ojo ajeno antes de retirar la viga del nuestro, a hacer el bien al que nos odia, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos calumnian, a hacer siempre la voluntad de Dios, tal como lo hizo el mismo Jesús, que en un acto de obediencia incondicional al Padre, ratificó lo que dice en el versículo 13 del capítulo 15 del Evangelio de San Juan: nadie puede tener amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y aunque hubo muchos mártires que siguieron su ejemplo, lo hemos olvidado. Por eso su nacimiento, que se renueva en cada Navidad, nos recuerda que la vida tiene sentido si amamos a nuestro prójimo y somos capaces de entregarnos a Él y por Él. Para que eso sea posible, solo tenemos que aplicar el mensaje que el ángel comunicó a los pastores: ser hombres de buena voluntad para que haya paz en la tierra. Feliz Navidad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Eso. Él es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale. No fue en un palacio ni cuna de oro, nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros muy buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Feliz Navidad, queridos amigos. Estamos en este especial hoy Ñandeyara Ñe'e. Estamos acompañando y sobre todo reflexionando desde Ñandeyara Ñe'e. El mensaje de Navidad, el mensaje que nos deja la Iglesia en este día de celebración. En Terobetea lleva ya Amagina, ya estamos en este
día de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Jesús en medio de nosotros, in carnis, in carnis quiere decir en la carne. Ñande ya esana peñan de yara peñan de la pisabe lleva. Ya esana peñan de yara peñan de envirecobe, ya esana peñan de yara peñan de menabe, ya esana peñan de yara peñan de yocuerabe, allí en el lugar donde nos encontramos. Dios que se hace carne y Dios que se hace presente en medio de nosotros, queridos hermanos. Y Isaías en esta última parte nos vuelve a decir, como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así será tu alegría con Dios. Esta es la gran promesa entonces, queridos amigos. Esta es la consecuencia máxima. Cuando nosotros lleguemos a esto, vamos a poder decir, como decíamos nosotros antes de mi querida ciudad natal Concepción, la sucursal del cielo. Que podamos decir de todo nuestro Paraguay, sucursal del cielo, pero justamente porque Yaguero Guatágina lleva con los valores, los principios de la justicia, de la honestidad, este nuevo nacimiento, este nuevo nombre que el Señor nos da, este cetro que el Señor pone en nuestras manos, es esta diadema que tiene el poder de transformar, porque vivimos de acuerdo a los preceptos, los mandamientos, de acuerdo al Evangelio de lo que el Señor nos regala. Y esto, queridos amigos, es lo que le pedimos hoy al Señor. Y entonces nuevamente podemos gritar como Isaías que dice, por amor al Paraguay podemos decir para cambiar. Aquí dice, por amor a Sion no callaré, por amor a mi nación, por amor a mi familia, por amor a mi iglesia. Naquimo aña lleva. Naquimo aña, ¿hasta cuándo? Hasta que irrumpa entre nosotros la justicia y esta luz radiante que es Cristo florezca en medio de nosotros. Que el reino de Dios se haga presente. No descansaré, no descansaré. 2024, con el auxilio de nuestra Madre, con la ayuda de cada uno de nosotros, porque el que auxilia, ya con de yo que isna, pero ya venden diezna, vende el que no ia, como asan de beipo, pero oye esa pa, pero oye esa cua, lleva, a pecha entero este lleva ñapuata, ñaña capuana, indica tú y la ya tiriribeo. Yandeña mañana mombure, pero yande yarane anigue yandere saray, diga tu moayo y move la yajañaina. Así es que, queridos hermanos, les auguro una feliz Navidad. Estamos iniciando así, con este nacimiento de Jesús, con esa promesa que Dios ha hecho durante tanto tiempo y hoy nos regala a su propio Hijo que nos va a acompañar durante todo el tiempo. Ciertamente que será un proceso, yo les invito domingo a domingo a seguir reflexionando, porque esta es una secuencia, es una pedagogía, porque la iglesia es una pedagoga, es una mamá, es una maestra que nos va enseñando y nos va diciendo cuál es el camino que tenemos que tomar. Aquí está dándonos el objetivo, las indicaciones. Peña Moñe Punuojina lleva cualquier clase, cualquier educador siempre comienza diciendo este es nuestro objetivo. Upe Peña de la Ñanguajenseina. Ana Aveñan de Yara este día a través de Isaías, o me eñan de la ñan de GPS, moto para la yaguatata ñaina. Va para la yayapota ñaina, llevas a pesa entero etea, coan a yayaputasotas allá, eta she allá pose. Shei potá lleva pese yo que, shei potá, pese neta, coan a y ponave. Y podamos terminar con Isaías diciendo esto. Esa esposa que es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. Que nosotros también podamos ser la alegría de nuestro Dios. Que el niño Dios, que el niño Jesús, que nació en Belén, que el niño Dios que vino en lo más humilde, en lo más sencillo, nos haga entender que no son entonces los bienes externos, los bienes materiales, aquellos que cambiarán nuestra vida, nuestra nación y nuestra familia, sino que son las ideas, es decir, ese deseo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, de hacer un mundo más justo, de hacer una nación más justa, y así entonces damos el camino hacia Dios.
Que la bendición del Señor hoy, en esta Navidad, descienda sobre todos ustedes. Que el niño Dios venga al corazón de ustedes. En este momento, queridos amigos, yo voy a tomar entonces esta imagen que tenemos aquí en nuestro pesebre de este niño Dios, y de esta manera les voy a dar la bendición, que recibamos la protección del Dios que nos ama y que nos quiere. Queridos hermanos, entonces con este niño Dios que se acerca a nosotros, que viene a nuestra familia, que viene a nuestra nación, que ha descendido del cielo para caminar con nosotros en este año 2024, se haga realidad en tu corazón, se haga realidad en cada uno de los que tienen grandes responsabilidades en nuestra nación, se haga realidad en los que tienen grandes responsabilidades en nuestra iglesia y todos los demás, porque todos tenemos grandes responsabilidades para que Dios traiga el reino en medio de nosotros, porque somos nosotros hoy quienes llevamos adelante esta gran misión. Que el niño Dios les bendiga a cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Jesús permanezca siempre con ustedes. ¡Feliz Navidad! Y que Dios les bendiga a todos. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.